Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y familiares que nos escuchan en esta mañana. Les invito nuevamente a abrir sus santas Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. La bendita palabra de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si algunos fueran a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. El mensaje del día de hoy le hemos titulado: ¿De qué nos salva el Señor Jesucristo? El día de hoy vamos a hablar del tema más importante, más urgente, por el cual Jesús vino a esta tierra. Te quiero decir, mi hermano, que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús directamente interviene ya en la vida de la humanidad, enseñando la verdad de la eternidad, la verdad de la vida del hombre, hay 25 contundentes versículos que hablan directamente del cielo. Hay muchos más en el Antiguo Testamento, pero voy a enfocarme a la enseñanza de Jesús. Y también en el Nuevo Testamento hay 35 versículos contundentes que hablan de la realidad del infierno. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque Jesucristo sabe que la naturaleza del hombre es incrédula en cuanto al corazón. Y Jesucristo vino con el propósito de convencernos, con el propósito de persuadirnos, con el propósito de hacernos entender que el infierno es real. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él sufrió por traernos la verdad bendita
de su palabra para que nosotros la recibamos y no vayamos a sufrir a ese lugar de tormento, a esa condenación eterna, donde las llamas de fuego nunca se apagan, donde el gusano nunca muere, donde el crujir de dientes, los alaridos de dolor y de tormento nunca cesan. Jesucristo vino precisamente a eso, a convencernos para que nosotros no vayamos a ese lugar después que haya concluido nuestra vida en esta tierra. Te quiero decir, amigo y amiga que me estás escuchando, hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Esa es la situación más difícil de creer. Nosotros los hombres estamos acostumbrados a creer cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver que existe, que podemos tocar lo que decimos que existe. Pero Jesucristo nos vino a hablar de una dimensión espiritual que es real. Jesucristo nos vino a hablar de una dimensión espiritual desconocida. Después de la muerte hay vida. Pero ¿quién ha venido de allá, mi amigo, para decirnos que hay vida después de la muerte? Jesucristo de Nazaret. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra, donde se encuentra el infierno, y les predicó a aquellos que habían rechazado el evangelio, que habían rechazado la fe en el único y verdadero Dios. Y les dijo, le fue a mostrar, los exhibió y le mostró la realidad de su palabra. Que todo lo que él había predicado era verdad y todo lo que se había dicho de él desde el Antiguo Testamento era total y absoluta verdad. Pero sin embargo, más del 90% de los hombres tienden a no creer esto. Sí, es muy difícil creer que hay un infierno. Es muy difícil creerlo, y mucho más en este tiempo que nos ha tocado vivir lleno de materialismo. Vivimos la era de la digitalización de la tecnología en su máxima expresión. No hay espacio para poder darle cabida a la fe, al creer en un ámbito espiritual, en una dimensión espiritual. El diablo ha ganado mucha, pero mucha ventaja en el corazón del hombre. Lo tiene absorto en el materialismo. Lo tiene absorto en la acumulación de bienes y en la búsqueda del propio placer del cuerpo, olvidándonos de que hay un alma. Te quiero decir que Jesucristo habló 35 veces de manera contundente en el Nuevo Testamento acerca de la realidad del infierno. El infierno en el Antiguo Testamento le llamaban Seol, le llamaban Hades, que significa los dos, uno en hebreo y en otro en arameo, que significa lugar de los muertos. Jesucristo le llamó infierno, que significa interno, pero también le llamaba Gena, que era un lugar comparativo donde ardía día y noche a las afueras de la ciudad de Jerusalén, comparando las llamas del infierno con ese basurero que se mantenía ardiendo día y noche. Él decía que así es el infierno. Las llamas nunca se apagan.
Jesucristo nos ama, hermanos. Jesucristo nos ama tan profundamente, tan intensamente, tan ilimitadamente como nadie nos amará en esta vida, ni nuestros padres, ni nuestras esposas o esposos, ni nuestros hijos. Nadie nos amará más que Jesús. Y Él está sumamente interesado en salvarnos. Amigo, amiga, que me escuches. En Mateo capítulo 1, versículo 21, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue concebido, ya tenía un nombre establecido por el Padre Celestial. Y concebirás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él será el Salvador de su pueblo. Escucha bien esto. El nombre Jesús significa el Salvador. Pero ¿de qué nos salva Jesús? Hay muchas religiones que dicen que el infierno no existe, que el infierno es una alegoría. Te quiero decir que una alegoría es una breve narración representativa de símbolos donde puede haber ficción como en un cuento. Si nosotros llegásemos a aceptar que el versículo, la parte que acabamos de leer como texto base en esta breve predicación, fuera una alegoría, o sea, un tipo de cuento, en un cuento, mi amigo, un cuento es una narración ficticia que puede tener parte de algo real y parte de algo ficticio, personajes ficticios o personajes medio reales. Un cuento tiene parte de ficción, o sea, de mentira, de algo que no es real. Y si nosotros estamos diciendo que lo que acabamos de leer del rico y Lázaro, el mendigo, es una alegoría, estamos diciendo que es un cuento, estamos diciendo que tiene partes que no son ciertas, que son mentiras, y estaríamos llamando a Jesucristo mentiroso. Y te quiero decir que el único mentiroso se llama Satanás, diablo, el padre de toda mentira, que nunca se ha conducido con la verdad. Desde el principio siempre ha mentido. No, Jesucristo nunca ha mentido, ni miente ni mentirá. Lo que Él habló es totalmente verdad, hermano. Esa es la primicia por la cual tienes que fundamentarte. Jesús nunca ha mentido, nunca. Ahí en Números 23, 19, en el libro del Antiguo Testamento, el Señor dice ahí en su palabra, porque yo no soy hombre para que mienta. Yo no soy hombre para que mienta. No soy hijo de hombre para que me arrepienta. El Señor ahí está explicando que los que mienten son los hombres, somos nosotros. Pero Él es Dios, el verdadero y único Dios, cuya constitución es la perfecta verdad. Él no puede mentir, porque iría contra su naturaleza. Mientras que la naturaleza del diablo es mentir y mentir y mentir. La naturaleza, la constitución de Cristo es verdad, verdad y verdad. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Si tú no crees esto, estás perdido. Satanás ha ganado total ventaja en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Jesucristo nos habló de una realidad llamada infierno. Cuando aquí termine nuestra vida, hay 2 eternidades esperándonos. Y de esas 2 eternidades tú tienes que elegir una a la cual vas a pasar tu eternidad. No puedes estar en las 2 al mismo tiempo. Si por ahí te hablaron de una eternidad intermedia, es una mentira del diablo. La Biblia nada más nos habla de 2 eternidades, del cielo y del infierno.
Si tú tomas a Cristo en tu vida con una seriedad, una responsabilidad de obedecerle incondicionalmente, amarle, seguirle y vivir para Él hasta el último momento, el último aliento de tu vida, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tú eres salvo si haces eso. Tú tienes asegurado el reino de los cielos, el cielo maravilloso, que en otra ocasión hablaré de ello. Pero si tú le das la espalda a Jesucristo y solamente tienes a Jesús como algo más en tu religión, como el 90% de las personas que dicen creer en Jesús, pero lo tienen como algo más entre toda la serie de ídolos y creencias que tienen, siguen viviendo su vida a como les place, a su manera, pero dicen creer en Jesús, dicen estar bien con Jesús, creen que Jesús está con ellos. Primero Dios, primero Jesús, primero mi Cristo. Mira que Dios es grande, es la expresión de estas personas. Porque como dice Jesús, estos hombres de labios me alaban, pero su corazón está muy lejos de Dios, porque viven en su propia vida de vanidad, satisfaciendo sus propios deseos pecaminosos, pero están apartados de Cristo. Si aunque con su boca declararen, con su boca dijeren que creen en Jesús, pero con sus actos y su forma de vivir reflejan todo lo contrario a lo que Jesús manda y espera de nosotros, entonces ahí no hay salvación. La salvación, hermano, viene por la obediencia a Jesús. Si tú estás obedeciendo a Jesús, si tú estás totalmente creyendo en Jesús y honrando a Jesús en tu vida, dando un testimonio de que verdaderamente has tenido un encuentro con Jesús, tú eres libre de ir al infierno cuando tu vida termine en este lugar, y vas a ir a ese lugar maravilloso si tú verdaderamente estás dando testimonio de que Cristo gobierna tu vida. Pero si tú has rechazado el amor de Cristo, tú has rechazado la salvación que solamente viene de Cristo y has tomado la decisión de vivir tu fe a tu manera o de plano no creer en nada, como dice San Juan capítulo 3 versículo 18, tú ya estás condenado porque has rechazado al unigénito Hijo de Dios, no has creído en Él. Ahora, el infierno no fue hecho para nosotros los hombres. Desde el principio de los tiempos el infierno fue hecho para los ángeles que se rebelaron contra Dios allá en el cielo, cuando Satanás provocó una revuelta a causa del orgullo y de la altivez, porque buscaba ser adorado como al Padre Celestial, y fue castigado, enviado a esta tierra, a las partes más bajas de esta tierra, de este planeta. El infierno es un lugar que la Biblia nos describe, que se encuentra en el centro de la tierra. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que han sido llevados en el espíritu después de haber muerto. Han sido llevados al centro de la tierra y han visto la realidad de todo aquello que la Biblia describe a través de los labios de Jesús. Gente que no sabía absolutamente nada de la Biblia, gente que no conocía ni la más mínima pizca de la palabra de Dios, dan testimonios de la realidad del infierno. Y empecé como texto base esta parte que nos habla de Rico y el Lázaro. Los dos murieron,
y uno fue llevado al seno de Abraham, que en ese entonces se encontraba bajo la tierra también, en ese entonces, porque Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario, porque todavía el Hijo de Dios no había consumado el plan de salvación en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, descendió a las partes más bajas. El infierno estaba en la parte más profunda de la tierra, y el seno de Abraham, que también se le conocía como el paraíso, sí, estaba a la mitad. Y Jesús descendió y les predicó a aquellos que estaban allá, que habían rechazado a lo largo de todos los tiempos, todos los que habían muerto en el pecado, rechazando a Dios, todos los que se habían ido detrás del mal, ahí se encontraban, juntamente con los demonios, con los ángeles caídos que habían sido condenados. Y Jesús les predicó y les dijo, prácticamente les dijo, les hizo ver lo que se habían perdido. Habían despreciado la oportunidad de tener una eternidad maravillosa. Y posteriormente pasó y tomó a todos los que estaban ahí en el seno de Abraham, todas las almas que estaban ahí desde el primer salvo, desde Abel, desde toda la descendencia de Abel. Todos estaban ahí, estaban Abraham, estaba David, estaban todos aquellos que habían muerto creyendo en el Mesías, y se los llevó directamente al tercer cielo, más allá del sol, clausurando para siempre el seno de Abraham. Pero mientras que Jesús está hablando en esta parte, es porque él todavía no había muerto en la cruz del Calvario, y el seno de Abraham era una realidad todavía en ese momento. Y estaba diciendo, uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue al infierno, al Seol, al Hades. Y ahí está hablando, y te quiero decir algo muy importante. Te quiero decir, estudia esta parte. No caigas en la mentira de aquellos que dicen que no existe infierno. Porque si no existiera infierno, entonces ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Salvador, ¿de qué es nuestro Señor Jesucristo entonces? Si aquellos dicen que todos simplemente con morir ya nos vamos al cielo, que no importa cómo vivamos en esta vida, si finalmente no existe un infierno. Entonces, si no existe un infierno, ¿para qué sufrió tanto en la cruz del Calvario, en el tormento, en la crucifixión, en el camino al Calvario, el Señor Jesucristo? Si finalmente todo mundo se va a salvar, crean en Él o no crean en Él. Sería totalmente injusto que el Padre haya sometido a un tormento tan indescriptible a su Hijo solamente por capricho. Y eso no es así. El Padre nunca jamás ha hecho nada sin propósito. Aquellos que dicen que no existe el infierno, entonces, ¿de qué nos salva Jesús? Del pecado. Dice, nos salva nada más del pecado. ¿Y el pecado hacia dónde nos lleva? Hacia la perdición, hacia la condenación, hacia el infierno. Entendamos que Jesús vino a salvarnos del pecado, porque precisamente el pecado es lo que rompe la comunión con Dios, con Jesús. Es lo que nos hace perder nuestra salvación, el pecado. Quizás tú no quieras creer en el infierno, pero eso no cambia nada, mi hermano, mi amigo. Si tú decides no creer en el infierno, ese es tu problema. El infierno seguirá estando ahí por los siglos de los siglos, así como también el cielo seguirá estando ahí, seguirá siendo real para todos aquellos que creen y anhelan estar en ese lugar en el cielo, como también si tú no crees y mueres sin creer en una realidad del infierno, el infierno te estará esperando. Hayas creído en él o no hayas creído que existe, te estará esperando, mi hermano. Hoy Jesucristo te está diciendo, yo vine a salvarte del infierno. Y a través del Espíritu Santo, como dice la palabra en San Juan capítulo 16, versículo 8, yo vine a convencerte, dice el Espíritu Santo, yo vine a convencerte del juicio.
del pecado y de la justicia. Yo vine a convencerte de la realidad del infierno. Pero tú endureces tu corazón y tu orgullo te sostiene y te proteges y te escudas debajo de tu altivez, de tu orgullo, de tu soberbia. Pero es decisión propia. Jesucristo nos respeta nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Él no te va a obligar a creer, pero Él vino a luchar por convencerte de la realidad del infierno. Si tú la quieres rechazar, es tu decisión. Pero en la cruz del Calvario hay alguien que te está diciendo: mírame, yo tomé la decisión de sufrir para que tú no sufras en la eternidad. Solamente cree en mí y sálvate, porque la palabra Jesús significa el Salvador. Él vino a salvarnos del infierno y de la condenación eterna. También al infierno Jesús le llamó condenación, le llamó perdición eterna. Te quiero decir que ahí en Mateo capítulo 7, versículo 8, la palabra nos dice que ancha y espaciosa, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que es el infierno. Porque mientras que todos los días miles de personas entran, caen en la boca del infierno, que nunca se cansa de tragar, allá en el cielo, como unas gotas lentas van entrando un alma. Y mira que son tan pocas personas que entran al cielo, que la Biblia dice que por cada pecador que se salva y entra al cielo, hay una fiesta que hacen los ángeles. Hay una fiesta que hacen los ángeles. Jesucristo describió que el infierno se encuentra en las partes más profundas de la tierra. Es unas gigantescas grutas, unas cavernas, unas cárceles entre las piedras, millones de kilómetros debajo de la tierra, donde están todas las almas que han muerto sin Cristo. Sin las personas que han, sin Cristo, las personas están perdidas. Ahí la Biblia dice que están los millones de demonios atormentando día y noche a las almas que caen, que nunca volverán a salir jamás. Ahí las llamas estarán quemando, estarán ardiendo. Ahí no hay quemaduras de primero ni de segundo grado, mi hermano. Ahí las quemaduras son de tercer grado, donde se quema toda la piel, la carne, los tejidos musculares, las arterias, los venas, los huesos. Y los gritos son insoportables. Te quiero decir que si tú lees detenida y minuciosamente ese capítulo 16 de Lucas, del 19 al 31, te vas a dar cuenta que Jesús nos está diciendo, nos está narrando que las personas que están en el infierno, al igual que están en el cielo, están vivas. Léelo, mi hermano, no lo digo yo, están vivas. Tienen sus 5 sentidos activos. Tienen el sentido del tacto, del gusto, de la vista, del oído. Están del oído, del ojo, están los 5 sentidos activos. Mira que el rico está gritando que se está muriendo de sed. Mira que ya no aguanta las llamas que están quemando su cuerpo. Está gritando, está pensando, se acuerda de la vida que tuvo cuando estaba vivo. Todo está totalmente activo. Es mentira que una vez que morimos nos vamos a dormir eternamente. Eso no es bíblico. Jesús nos está diciendo que hay vida después de la muerte. Él es el testigo más fiel y contundente de lo que hay después de la muerte. Él estuvo muerto y vino a decirnos que hay después de la
estela de la muerte, que hay allá más allá de la muerte. Jesús, el que nunca ha mentido, nos narra que hay después de la muerte. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice la palabra que con Jesús, con el testimonio de Jesús, vino a ser revelado lo que hay después de la muerte, lo que hay en la eternidad después de la muerte. Esa revelación solamente vino al hombre a través de la verdad de Jesús. Ahí está, hermano. Dice que hay gusanos que se le meten entre la piel al hombre, a las almas, porque el cuerpo se materializa. La Biblia nos habla del cuerpo. Jesucristo en Mateo nos habla del cuerpo. Ahí en Mateo 5, 22, 29 y 30, el Señor nos habla. Dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos, que con todo tu cuerpo seas echado al infierno. Y así nos habla de diferentes partes del cuerpo. Jesucristo nos dice que el cuerpo está ya en el infierno, se materializa ya. Y este cuerpo que está en el infierno es el mismo que teníamos cuando estábamos vivos. El dolor es el mismo. Jesucristo nos dice que así como muere la persona, así seguirá. Si muere ciega, seguirá ciega. Si muere sin piernas, seguirá sin piernas. Si muere enferma, seguirá enferma. Y aparte los tormentos que diariamente, a cada momento, infligen en ellos los demonios. Allá se habitará con demonios. La oscuridad es tan espesa que se puede tocar. Las llamas nunca se apagan. Es una llama especial, espiritual. Los gritos, el crujir de dientes que representa el dolor intenso. Cuando nosotros tenemos un dolor intenso, cuando nos hacemos a una herida grande y nos están curando, agarramos y apretamos los dientes. ¿Por qué apretamos los dientes que hasta nos rechinan? Porque nos estamos doliendo, estamos soportando el dolor intenso. Allá dice que el rechinar de dientes, el crujir de dientes nunca cesa. El fuego nunca se apaga. El gusano nunca muere. Millones de millones gritan todos los días que quieren ser sacados de ese lugar, pero ya no pueden porque su juicio ha terminado. Muchos dicen que no existe el infierno, que no es real, que todos al morir vamos al cielo. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículos 13 y 14, entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Son pocos los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo y luchan por mantener su salvación aquí en la tierra. Y muchos son los incrédulos, los que se ríen de esto. Hay mucha gente que dice, a mí me vale que el infierno no existe. Déjenme de molestar con eso de Cristo y del Evangelio. Si me voy al infierno, que me vaya yo al infierno. Pero déjenme vivir mi vida, déjenme gozarme del placer. Esa persona no sabe ni lo que dice. Esa persona no está consciente de lo que está hablando, porque ignora la realidad del infierno. Tristemente, todos aquellos que hemos tenido la experiencia de enfrentar situaciones de posesiones demoníacas en personas, hemos escuchado cuando esos espíritus se manifiestan. Y entonces te das cuenta de que hay una realidad no tangible, una realidad espiritual que no se ve, pero existe. ¿De dónde vienen los demonios? Los demonios vienen directamente de ese lugar que está en las partes más bajas de la tierra, llamado infierno. Y salen para atormentar a los hombres.
salen para alimentar la maldad y el pecado en los hombres. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Te quiero decir que Él vino a hablarnos de esa realidad contundente, nos vino a prevenir y nos vino a convencer de que tomemos la decisión de no ir para allá. Este pasaje que acabamos de leer es una declaración de hechos, no una parábola. Registra un incidente sacado de la vida real, aunque muchos lo puedan ver como un lenguaje figurativo, aunque algunos tal vez lo pongan en duda, pero el infierno es real, es real. Mira a las personas, el mendigo padeció en esta vida, pero se mantuvo creyendo en el Mesías, en el Cristo, hasta el último momento. Pasó necesidades, sí, pasó muchas tribulaciones, sí, pero cuando llegó el momento de la muerte fue coronado con la recompensa de la salvación que Cristo nos tiene prometido, mientras que el rico tuvo una vida de abundancia material. La Biblia nos dice que tenía grandes banquetes, placeres y placeres, fiestas tras fiestas, reventones tras reventones, pero finalmente recibió lo que merecía. Rechazó a Cristo en todas las formas y cuando quiso arrepentirse ya era demasiado tarde. Hoy es el día, mi hermano, mi amigo, de decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad, si con Cristo en el cielo o sin Cristo en el infierno. Eso se decide aquí en vida. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras tú tengas vida. Porque una vez que se cierra el ciclo de vida en el ser humano, se perdió la oportunidad de la salvación. Mira a Jesús en la cruz del Calvario diciéndote: yo vine a morir para convencerte de ser tu Salvador. Vine para salvarte. Vine para rescatarte. Vine para darte la gloria y la vida eterna. Vine para evitar el sufrimiento eterno. Solamente cree en mí. Solamente toma la decisión de creer en mí, dice el Señor, y sálvate. Y salva a los tuyos, hermanos, amigos y amigas que me escuchan. Toma en serio esta advertencia que queda en el aire por los siglos de los siglos. Hace ya casi 2000 años esto se está predicando, aunque ya no se predica en las iglesias porque dicen que provoca miedo. Te quiero decir que Jesús lo predicó y es nuestra obligación espiritual y moral predicar lo que Jesús predicó para salvación de las almas. Es mejor salvarnos aún con un poquito de miedo quizás en el infierno que por ignorancia perdernos e irnos a morar eternamente en esa condenación del infierno. Hoy Jesucristo y el Espíritu Santo te dicen: sálvate, 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 porque ¿de qué nos vino a salvar Jesucristo? Del infierno. Que Dios te bendiga, amada iglesia, que el Padre les bendiga, que el Hijo le bendiga, que el Espíritu Santo le bendiga. Amén y amén.